Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bienvenidos una vez más a un webinar para ustedes de República. El día de hoy vamos a tocar un tema pues que creo que ya pasó de ser trascendental a ser inminente, que es la reactivación económica. El día de hoy el presidente del Banco de Guatemala habló de que en marzo y abril se perdieron 60,000 empleos. Eso es marzo y abril, falta mayo y junio. Y estamos hablando de empleos formales, o sea que si nos vamos a un ritmo de 20,000 mensuales, estamos hablando de que podemos estar ya en los 120,000 empleos perdidos. Para darles un dato, Guatemala genera lamentablemente alrededor de 20,000 empleos al año. Eso es lo que Guatemala genera. Pero la población crece, o la población económicamente activa necesitada de un empleo crece alrededor de 200,000 empleos al año. O sea que podemos decir que en estos 4 meses estamos retrocediendo casi 4 años de generación de empleo, y la brecha de necesidad de empleo pues sobrepasa ya el millón y medio de personas. Y lamentablemente creo que lo más preocupante de esto es que muchos no vemos un plan, no vemos realmente cómo vamos a salir en primer lugar de la pandemia, cómo vamos a convivir con la pandemia, porque dudo mucho que podamos salir de ella o vencer al virus como algunos creen. Creo que nos va a tocar convivir con la pandemia, por un lado, y por otro lado, pues vamos a tener que tomar, o van a tener que tomar decisiones muy importantes nuestros líderes políticos, personas hoy lideradas o representadas acá por el ingeniero Tony Maluf, nuestro ministro de Economía, un empresario de muchísimos años, líder de cámaras y de gremios empresariales, expresidente de CACIF, y también un empresario. También creo que la gran ventaja que tenemos es que también nuestro líder en el Congreso, en la Comisión de Economía, también es empresario, y es un empresario que está sufriendo de una manera directa este encierro, porque es un empresario de la industria de los restaurantes, que es el licenciado Enrique Montano, también un empresario muy emprendedor, muy dinámico en el negocio de los restaurantes, y uno de esos guatemaltecos que también, al igual que Tony, dieron el paso adelante para servir a la patria, y hoy es diputado y presidente de la Comisión de Economía. Y nuestro ya habitual invitado, Paulo de León, un macroeconomista de primer nivel, un economista de primer nivel, pero que maneja muchísimos datos macroeconómicos, probablemente, creo yo, la persona que mejor datos macroeconómicos maneja en Guatemala, o la empresa que mejor datos macroeconómicos maneja, y que yo haya podido ver de manera directa la persona que ha hecho más propuestas económicas en los últimos 10 años que de verdad han generado impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, no me queda más hoy que agradecerle a los tres. Tenemos un panel de primer nivel, tanto en el Congreso, en el Ejecutivo y del lado del sector empresarial. Y le agradezco también a Ferco, a Cementos Progreso y a Banco Industrial, porque gracias a su apoyo es que hoy podemos estarles ofreciendo a ustedes este tan interesante y necesitado e inminente webinar. Entonces, la modalidad de hoy va a ser que Paulo va a arrancar, va a hacer una presentación de lo que son para él las 7 propuestas de reactivación económica, y posteriormente va a interactuar el diputado Montano, que va a reaccionar. Él como bancada también, la bancada de unionistas, también es la primera bancada que ha presentado propuestas de reactivación económica. Y por último tendremos al ministro de Economía, Tony Maluf, pues también presentando lo que está haciendo, porque obviamente él no está esperando a que le propongan, él ya está trabajando en cómo reactivar esto, y reaccionará
de lo que haya escuchado, pues tanto de Paulo como de Enrique. Y al mismo tiempo, por favor, pueden poner sus preguntas. Vamos a estar levantando las preguntas ahí abajo en el chat. Y ahí pueden ir poniendo sus preguntas, que voy a tratar de capturarlas todas o de agruparlas que se puedan agrupar para generar una conversación posterior a esto. Entonces, pues les recomiendo que pidan ahí su vaso de agua, su traguito, su café, porque creo que tenemos por delante una conversación sumamente interesante y más que interesante, sumamente necesaria para el país. Muchas gracias. Paulo, te dejo con el micrófono. Bueno, ¿está todo ok? ¿Me oyen? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y un gusto estar aquí de nuevo en un Foro República como invitado. Es el tercero, si no me equivoco, y bueno, primera vez con Tony y creo que es la segunda con Enrique, y pues vamos a darle un seguimiento y yo me toca hablar unos 10 minutos nomás. Sí quiero empezar con una nota, antes de entrar de lleno a las propuestas, creo que vale la pena una pequeña actualización de cómo estamos viendo las cosas en CABI en materia económica. Y aquí tienen ustedes una gráfica de la movilidad de Google que está popularizando mucho y yo quiero resaltar dos cosas. Primero, una alta correlación entre el movimiento de cómo nos encerramos todos los países. O sea, ustedes no pueden ver claramente qué país vino antes o cuál después, porque todos entramos en un ciclo de confinamiento al mismo tiempo durante marzo y abril prácticamente. Lo que sí vas viendo son las diferentes formas que han ido rebotando las movilidades en los demás países. Y resalta número uno, la línea roja gruesa es Estados Unidos, un rebote pues, muy fuerte de su movilidad, pero también un montón de países han ido rebotando de alguna manera en la movilidad. Entonces, de alguna manera, ya 4 meses con este confinamiento, pues la situación se está normalizando en casi todos los países, algunos más, algunos menos. Lo que sí salta también en el caso, en la gráfica, ustedes lo pueden ver claramente, es el caso de Guatemala. Guatemala sí por mucho es el país más volátil en la forma de confinamiento. Miren ustedes la línea azul gruesa, pues subidas, bajadas, ya ha tenido un comportamiento bastante más errático que otros países, un dato que se mira claramente. El otro, y antes de entrar en la propuesta, sí creo yo, y un mensaje un poquito para toda la audiencia y para los empresarios, y por supuesto para los tomadores de decisión, es de que tenemos que empezar a movernos de una mentalidad de ya fue el golpe, ya nos pegaron el golpe, ya nos pegó el virus. Ahorita tenemos que empezar a tener una mentalidad de qué viene, cómo nos recuperamos, cómo regresamos a la normalidad lo antes posible en el tema económico y en el tema de salud, que como les digo siempre no me meto, pero miren ustedes el dato, nosotros tenemos datos semanales de Estados Unidos. Este es lo componemos de datos de ventas, de crédito de consumo, de salarios, de empleos, y lo que estamos viendo es de que Estados Unidos está rebotando muy, muy fuerte. Todas las noticias de empleo, de ventas minoristas, del sentimiento del consumo. La última noticia fue la del Consumer Sentiment del lunes, muy fuerte, esperaban un 91, o sea, un 81, salió 91, 10 puntos más. O sea, lo que les digo es, y aquí hay que empezar a permear el mensaje de manejo de expectativas, que la situación no es una crisis en forma de L, como algunas veces lo dijeron. Yo, Rodrigo, es testigo que yo dije que nunca iba a ser una L, sino que es un rebote. Y está siendo un rebote, por lo menos en Estados Unidos, bastante fuerte. Creo yo de que ese manejo de las expectativas es importante hacia Guatemala, porque si vemos en la gráfica anterior, Guatemala va más lento en el regreso al confinamiento. Pero en Estados Unidos, hoy la revisión, el del empleo fue hoy. El ADP, el reporte ADP de empleo, se crearon 5 millones de nuevos empleos ya en mayo, más 2 de abril. O sea, lo que estamos viendo es un rebote muy fuerte en Estados Unidos y ojalá que aquí en Guatemala rebotemos de alguna manera. Entonces, el mensaje central es de que ya tenemos que empezar a pensar en cómo agilizar el rebote, cómo agilizar la recuperación económica. Creo que ya hablar de un paquete para apuntalar a las familias y todo, creo que ya pasó, creo que el tiempo ya pasó. Siempre es bueno ayudar a las familias, a toda la gente, la pobreza, etcétera, etcétera, pero creo yo de que el momento ya de ponerle carga
a la prospección y decir, miren cómo hacemos para que esto sea más rápido el rebote. Y por eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Ya estamos metidos, la ola de la salud ya estamos, yo creo que vamos de salida, creo que lo hablamos antes fuera de micrófono, de que de alguna manera le hemos ido perdiendo el miedo a la crisis de salud y viendo cómo la enfrentamos. La ola de la recesión estamos metida, pero que esto no termine en un problema de ingobernabilidad y falta de certeza jurídica, lo que todos queremos, y que la minimización del impacto de la pobreza sea lo menor. Esto, como les digo, son datos que van a pasar, que ya pasaron, mejor bien dicho, y solo los voy a recapitular, pero no quiero detenerme ahí, sino que más que todo en la prospección de cómo recuperamos la economía lo antes posible. El IMAE de abril sufre la peor caída en su historia, de 10%, cayó el índice mensual de actividad económica, la recaudación de mayo, 23% de caída, las remesas cayeron ya menos 14 en abril, o sea, bastante mejor de los menos 21 de marzo, y los precios de los commodities siguen bajos, o sea, sí tenemos un reto importante, y obviamente que la peor caída del PIB en 40 años. Es importante ya de que empecemos a equilibrar la balanza en favor de la economía, no en favor, sino que por lo menos al mismo nivel entre economía y salud, y creo yo de que el tema económico hay que empezarlo a hablar. Creo que ya se ha hablado bastante el tema de salud, creo que cada vez hay más claridad de cómo tratar la enfermedad, cómo prevenirla. Creo, y es mi opinión, creo yo que la población guatemalteca, digan lo que digan, está actuando de manera correcta. Yo veo a toda la gente con mascarilla en todos lados, lavándose las manos, y creo que la gente responsablemente lo está haciendo. Y creo yo de que el peso de equilibrar la economía con la salud depende mucho de este paquete contundente de acciones que pueden ser el detonante para que la recuperación sea lo más rápido posible y regresemos a lo que estábamos antes, en la menor cantidad de meses posible. Y aquí son básicamente un paquete, lo hemos hablado con varios economistas, yo creo que Tony lo tiene clarísimo, y creo yo de que Enrique también, pero estas son puse 7, pero secundarias, pongámosle ahí. Estos son la banca, pongámosle así, puro equipo de fútbol, los titulares son 7 y hay 3 de banca ahí por si, que también puede ayudar para entrar en algún momento a apuntar a la economía, pero definitivamente la primera es alguna relajación tributaria de algún tipo, o sea, ya sea en tiempos de pago, un delay en pago de impuestos. Vale la pena decir que Guatemala es de los pocos países, yo diría que en la región Latinoamérica, que de parte de la administración tributaria no hemos tenido ninguna relajación, ni bajada de impuestos, ni un delay en pagos, y tampoco, por ejemplo, tema de arrastre de pérdidas. O sea, yo creo que algún tipo de relajación tiene que venir, de cómo ha pasado en Alemania, y para qué decir en los países de la región, Costa Rica, seguimos. Creo yo que es importantísimo una agenda de desburocratización, porque ahorita muchas empresas van a tener que empezar de cero. Muchas empresas quebraron, muchos empresarios quebraron, van a tener que reempezar de cero y van a tener que volver a pasar por toda la burocracia, y si esa alenta la recuperación es muy malo. Y por supuesto que también proyectos que estén en el tintero, agilizarlos lo más rápido posible, desde el tema de bienes raíces, licencias de construcción, y por supuesto que todo el tema de registros, etcétera, etcétera, que sea lo más rápido posible. Creo que ahorita eso es la prioridad. Definitivamente un tema muy importante es la ratificación del tiempo parcial, una ley. ¿Por qué? Porque cuando va a haber desempleo, cuando hay mucho desempleo como el que estamos viendo y el que va a seguir viniendo, muchas empresas nos va a querer, no sabemos, tenemos incertidumbre del futuro, probablemente nos va a poder servir ofrecerle a alguien empleo parcial de medio tiempo durante 3 meses. Lo que queremos es pagarle sus contribuciones, pagarle sus prestaciones y firmar un contrato para que haya certeza y él sea de la parte formal. Pero si ahorita no se puede y tengo que contratar a alguien todo o nada, pues nosotros nos vamos como empresarios a decir, mejor no contratemos a nadie y apretamos la máquina. La idea es flexibilizar la fuerza laboral para que la recontratación sea más fácil. Definitivamente el tema de la normativa de la aplicación del convenio 169 de la OIT y permitir el reinicio de operaciones de la mina San Rafael para nosotros es clave. Primero porque es de las pocas medidas que el gobierno es ganador. Al gobierno le entra plata con la reactivación de la mina San Rafael. Entre 500 y 600 millones de quetzales van directo al fisco, y en momentos que la recaudación se está cayendo, como ya vimos, pues 500, 600 millones de entrada al gobierno o al Estado es una cosa, pues es un gana-gana, siendo que la inversión ya se dio, es solo encender el switch.
El tema de la devolución de crédito fiscal a los portadores creemos que es clave porque es un dinero de capital de trabajo que está retenido, que hoy podría llegar a inyectar a los exportadores ese dinero y empezaría a ese dinero a fluir dentro de la economía, y creo que es algo importante. La ley de interés preferencial para la vivienda creemos que es un tema muy importante. ¿Y por qué es esta muy importante? Porque creemos que la ley de interés preferencial, una vez aprobada por el Congreso, puede entrar a funcionar muy rápido, porque no hay que crear institucionalidad, no hay que crear agencias, sino que se le da el ok a esto y la gente automáticamente ya puede ir a un banco a pedir su subsidio y empieza a operar toda la maquinita tan buena que es el sector construcción para la economía. En la ley de infraestructura vial se ha hablado miles de veces, pero yo creo que a lo mejor esta, hay que ser sinceros, no empezaría a funcionar en el corto plazo porque se toma su tiempo, hay que crear una institucionalidad, pero el golpe a las expectativas del país, de saber que con esta ley, de aquí a 18 meses, 24 meses, el PIB del país va a saltar para arriba, es fantástico. Otra ley, en la banca tenemos la ley de leasing, ley de insolvencias y el tema de inglés como herramienta de empleo. Esta nosotros hemos calculado algunas cosas acá, por ejemplo, en el tema del empleo parcial, en Costa Rica el 18% de la fuerza laboral está en empleo parcial. Hoy cabal estaba en discusión con un economista que no le gusta mucho el tema del empleo parcial. Yo le digo, no resuelve todo el problema de informalidad, por supuesto que no, pero bajar 20 puntos de informalidad de 70 a 50, estamos hablando de 1.3, 1.4 millones de personas que tendrían un contrato laboral, son sujetos de crédito y tienen sus prestaciones de ley que ahora no la tienen. La ley de interés preferencial puede atacar el déficit de vivienda. Es una ley que además de todo el gobierno gana dinero, porque por cada quetzal que invierte en el subsidio le entran 2.8 quetzales de vuelta al Estado, ya sea vía SAT o vía las municipalidades. El convenio 169, ya lo hablamos, aportaría mucho dinero de ingreso al gobierno cada vez que haya una producción, y ahorita los precios de la plata, vale la pena decir, están en máximos de 6 años. O sea, ahorita encienden la mina y la plata empieza a funcionar porque estamos en precios máximos de 6 años. La ley de infraestructura vial, para qué decirlos, puede mover hasta 2 puntos del PIB una vez andado. En términos generales, nosotros creemos que estas 7 leyes por lo menos catapultarían al crecimiento del PIB en 2.4 adicionales por año en los próximos 5 o 6 años. 200,000 nuevos empleos de alguna manera se mirarían afectados positivamente, y ahorita que se nos fueron 170, más o menos 180, que es la estimación de nosotros, pues sería algo bueno recuperarlos de la mejor manera, y el gobierno también tendría una recaudación adicional. Creemos que las relajaciones tributarias y paquetes de pymes todavía podrían ser mayores. En el caso de Guatemala, estamos hablando de lo que ya se aprobó por el Congreso de 1.9, pero, por ejemplo, Panamá lo tiene en 3.5, Chile 7 y Perú 9, siendo paquetes mucho más agresivos. Finalmente, un tema que yo creo que una vez que hayamos pues, logrado salir de esta crisis, creo yo de que ojalá el liderazgo, tanto en el Congreso de Enrique y como Tony de ministro, pues finalmente nos podamos ya tranquilos y que hayamos salido de esta pandemia y que la economía ya haya rumbo, que nos sentemos definitivamente a todos los actores del país, a ver qué país queremos, y de una vez por todas generemos una estrategia a largo plazo de crecimiento y de desarrollo económico para todos los guatemaltecos. Creo que ya es ineludible seguir sin un modelo de crecimiento y sin un modelo de desarrollo. Pablo. Pasado prácticamente, y aquí me quedo para el resto de la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Perdimos ahí los últimos 30 segundos, pero creo que tu idea queda clarísima, las propuestas son contundentes, y lo interesante de estas propuestas es que no son nuevas. La mayoría de estas propuestas son propuestas que se han venido trabajando desde hace muchos años de diferentes sectores, y que realmente lo que no ha habido usualmente es voluntad política para aprobarlas, o no ha habido el sentido de urgencia o el sentido de necesidad. Y con esto, pues creo que hoy Kikoy Enrique Montano, el diputado Montano, recibe pues un reto importantísimo. Yo sé que ellos como bancada, la bancada unionistas, también han hecho propios muchas de estas propuestas o vienen de ahí. La verdad que ya no sé si te las pasaron o se las pasaron, no importa,
Aquí lo que importa es la economía de los guatemaltecos y los empleos, realmente generar la cantidad de empleos que necesitamos generar, porque hay una frase ahí que a mí me encantó y dice, yo al COVID lo respeto, pero al hambre le tengo pánico. Y eso es lo que yo veo que estamos ya llegando a unos niveles de hambre sumamente preocupantes. Diputado Montano, cuéntenos qué opina, qué tiene, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Quiero decirle primero que nada que nosotros como Comisión de Economía y Comercio Exterior en el Congreso de la República empezamos a trabajar estas leyes y dictaminamos estas leyes hace 3 meses. Por ejemplo, la ley de leasing, teníamos 3 meses de estar, 3 semanas de estar en el Congreso y ya esta ley la habíamos dictaminado como comisión y se pasó ya para segundo debate y ahorita está en tercer debate en el Congreso. Entonces, estas leyes, estas 7 leyes, son 35 leyes que nosotros heredamos como comisión de la comisión pasada y estas son las 7 que nosotros dictaminamos, por decirlo así, como que eran las más importantes. O sea, y sí, es una contribución de todos los sectores de la sociedad, pero es la comisión la que las ha sacado adelante y las ha socializado con ayudas como Paolo. Inclusive tuvimos reuniones con el ministro de Economía y su equipo para ver si estábamos en sintonía con lo que ellos tienen como sus prioridades y muchas sí y hay unas que no. Habiéndole dicho eso, a mí me preocupa mucho la gráfica que enseñó el señor de León, en donde demuestra que Guatemala ha sido un chiste. La gráfica en cuanto a la medición de contagios, a las pruebas que se han hecho. Y hoy tenemos un escándalo entre las manos porque la misma ministra de Salud, la nueva, está diciendo que los datos fueron alterados. Esto va a ser un escándalo. Los datos fueron alterados para manipular la opinión pública de la población. Esto es algo que ella está diciendo el día de hoy y me preocupa. Y que no vaya a venir escándalos de corrupción a la hora de comprar mascarillas y tal, porque con todo el respeto que se merece el ministro de Economía que está presente, este gobierno puede caer si hay escándalos de corrupción en medio de una pandemia. Así que el OPM de 2015 se va a quedar chiquito si empezamos a ver escándalos de corrupción en media pandemia, en compras anómalas en el Ministerio de Salud. Habiendo dicho eso, pues el ministro que estaba anteriormente fue bastante inepto en cuanto a su actuación, no lo podemos negar, y estamos viviendo ahorita las consecuencias de ello, porque no se pueden tomar decisiones si no tenemos unas mediciones exactas o por lo menos que nos estén diciendo la verdad. Habiendo dicho eso, quiero decirles que no hemos tocado el punto de que Guatemala se invierte el 1.8% del PIB, se va a invertir en reactivar la economía. En Chile tienen un ministro de Finanzas brillante, el ministro Briones, que está apuntándole al 7% del PIB para la reactivación económica. Y estos son planes y su enfoque principal es reactivar la economía familiar, o sea, que cada familia vuelva a tener dinero para ser otra vez un consumidor, por decirlo así, y también para que la gente tenga el empleo que fue perdiendo. ¿Qué hacen ellos? No están hablando de incrementar impuestos, y siempre lo he dicho, aquí en Guatemala no es que se cobren pocos impuestos o que simplemente no se cobran bien. Con los impuestos que tenemos está bien, simplemente nos tenemos que enfocar en recobrarlos bien para poder invertir en este tipo de programas como lo está haciendo Chile. De nuevo, si queremos, una de las ideas de un congresista ahí era que no paguemos el ISO, perfecto, pero hagámoslo siempre y cuando tengamos un plan que incentive la creación de empleo, y si usted tiene 20 empleados más, claro que sí, le vamos a quitar el 20% del ISO. Son ideas que ya se están haciendo en Chile, y el otro día el presidente decía que por la población, el número de población que tenemos, que Chile se asemeja a Guatemala en ese sentido. Claro, ellos tienen la minería y aquí en Guatemala la minería iba avanzando muy bien hasta que la Corte de Constitucionalidad la paró. En fin, tenemos oportunidades, sí y solo sí incrementamos la inversión, ya que, como todos sabemos, hubo una disminución en el flujo efectivo en todos los guatemaltecos y el gobierno tiene que poner y tiene que entrar a reponer ese flujo, y es con el gasto público. Eso nos lleva a la ley de infraestructura vial. La ley de infraestructura vial es una de estas leyes que va a incrementar el gasto público, el gasto privado también, haciendo una alianza público-privada, y pues es una ley que como todo en Guatemala a veces es cuestión de ideología, es una
Perdón, Kikoy. Te perdimos. Te quedaste congelado. Vamos a ver aquí, dámosle un ratito para ver si regresa pronto. Kikoy. Vamos a darle un minuto. Le vamos a dar un minuto, 2 minutos a Kikoy, lo perdimos. Bueno, pues ya escuchamos, qué buenas noticias escuchar al diputado Montano de que ya muchas de estas leyes que presenta hoy Paulo están en segunda y tercera lectura en el Congreso de la República. Definitivamente, pues sabemos que lamentablemente en el Congreso es muchas veces donde los buenos proyectos se estancan o se quedan ahí sí que se quedan dormidos. Le vamos a dar tiempo a Kikoy cuando regrese. Mientras tanto, señor ministro, entiendo que nos quiere hacer una presentación y también pues reaccionar a lo que, tanto a lo que dijo Kikoy como a lo que presentó Pablo de León. La pantalla es tuya. Gracias, Rodrigo. Pues la verdad que muy contento de estar al fin acá con ustedes en este webinar. Primero nos toca las reacciones a la propuesta de Pablo o mi presentación, Rodrigo, por el orden, solo para... Pero yo creo que mejor hagamos tu presentación y después ya nos quedamos en conversación, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces déjame, voy a compartir la pantalla. Dale, es toda tuya. Ya podemos ver la presentación. Muchísimas gracias, de veras. Aquí estamos con la reactivación económica. Nosotros en el gobierno del doctor Alejandro Yamatei traíamos ya una propuesta para poder incrementar los niveles en la economía. Es cierto, nos hemos juntado con el diputado Montano y lo que queremos acá, vamos a ver, me pasa la página, acá está. Estamos trabajando en una reactivación económica que sea responsable para que vele por la salud integral de las personas. Entendemos que ya el tema de salud ya es un tema que ya lo tenemos dominado prácticamente, pero debemos de continuar, así como dijo el diputado Montano, ya se ve en las calles, lo dijo Paulo, ya, pero debemos de continuar, no debemos de bajar la guardia de esa actitud responsable, que es lo que los que me pueden ver, pues tenemos que seguir usando las mascarillas, tenemos que seguir teniendo esa higiene, tenemos que tener un enfoque dinámico, es un enfoque a las cadenas de valor con esas intervenciones holísticas y complementarias y a la vez resiliente, es decir, que las acciones que faciliten a los sectores a la recuperación de este shock. La reapertura la queremos hacer gradual y responsable. Todo el mundo dice ya está cansado. Bueno, ¿cuándo es gradual? Estamos hablando de 2 semanas, hace 2 semanas y las próximas 2 semanas. Ya se vuelve meme en realidad, ¿verdad? Ya no es así. Yo estoy, y creo, respondiendo algunas preguntas que ya están por allá. Estamos llegando con esta nueva administración del Ministerio de Salud a tener los datos más reales para poder tomar las decisiones y estamos a pocas semanas de tener una reapertura gradual, responsable, apegados a los protocolos de seguridad de higiene. Hay un nuevo acuerdo gubernativo, el 79-2020, del Ministerio de Trabajo, donde tenemos empleados como empleadores, debemos de estar apegados a esa responsabilidad y todos los protocolos para poder disminuir esa propagación del COVID-19 cuando regresemos a nuestro lugar de trabajo. También nosotros, para poder reactivar la economía local, junto con AGEXPORT, ANAM y el apoyo de Unión Europea, estamos dotando de insumos a los mercados y plazas comerciales para que puedan operar de manera segura.
Nosotros queremos cuidar a los consumidores y la DIACO, que es otro de los entes que pertenece al Ministerio de Economía, está apoyando para que los consumidores que están llegando a esas plazas estén debidamente cuidados. Entendemos que mucho de las plazas aparentemente o los mercados no tienen la misma seguridad que ha tenido o podrían tener las instituciones formales, y es por eso que nosotros los queremos apoyar. También cabe destacar que, pues gracias al Congreso de la República, nosotros tenemos unos fondos. Teníamos 2,000 millones de quetzales, se nos acaban de reducir en 150 millones que lo mandaron a los jubilados, pero aún tenemos una fuerte suma del Fondo de Protección del Empleo. Ya hemos ejecutado 506 millones de quetzales y hemos dado créditos por 150 millones para las MIPYMES. Ambos programas buscan mitigar los impactos económicos y sociales del COVID-19. El último, el programa de las MIPYMES, les vamos a dar no solo el dinero para que puedan salir adelante, sino también para que ya se estabilicen para esa recuperación económica. Estamos hablando de la atracción de inversión, la creación de cadenas de valor resilientes, sourcing from different sources. Como decía mi abuelita, no pongas tus huevos en la misma canasta, y eso es importante para nuestros compradores. Tenemos que valorar la rapidez de la respuesta, los costos competitivos. Es importantísimo crear esa cadena de valor, promover los grandes mercados, diversificar las cadenas de abastecimiento. Es una estrategia que valora la capacidad de respuesta que tenemos debido a nuestra ubicación geográfica y los costos competitivos, sin necesidad de sacrificar salarios. A la vez permite a los grandes mercados como Estados Unidos manejar mejor sus riesgos. Está visto que, por ejemplo, alguien que se concentraba solo en China para hacer sus compras, pues ahora la pandemia interrumpió esa cadena de abastecimiento y pues se ha visto en la necesidad de buscar otros lugares. Guatemala no solo va a ser un lugar atractivo para que vean los ojos, para que compren nuestros productos, sino para esa inversión extranjera y doméstica. La construcción y desarrollo de los parques industriales, las zonas de desarrollo económico, a la vez estamos gestionando con DFC el financiamiento para esos proyectos escalables. En ese sentido, estamos impulsando una reforma legal para la protección de accionistas minoritarios que promueva la inversión en Guatemala, así como la ley de leasing que ya ha sido mencionada por mis antecesores. Para facilitar una economía dinámica, la reducción de trámites. Hablábamos de quitar esa burocracia, lo escuché de mis dos antecesores, y nosotros estamos promoviendo la creación de una infraestructura logística y estratégica para esa reducción de trámites, que estamos trabajando la ventanilla ágil de trámites de construcción. Eso es importantísimo. Nosotros hemos visto que el sector de la construcción puede ser y ha sido siempre un detonante en el desarrollo y en la mano de obra rápida. También una ley antitrámites, que la escuché mencionar, y estamos trabajando en la ventanilla única de comercio exterior, identificando las oportunidades de negocios, ¿verdad? Estamos nosotros impulsando también esas oportunidades de exportación de productos que otros países estaban exportando a nuestros mismos clientes. Es importante que nosotros veamos esa manera, identificación de trámites al cumplir en el exterior y esas oportunidades de atracción al interior. El crecimiento de negocios, pues Pablo mencionaba la ley de infraestructura. Nosotros queremos pues una infraestructura logística y estratégica. Eso nos hace ver a los guatemaltecos y a nuestro país como un lugar para poder venir a invertir a Guatemala. La inversión en puertos y aeropuertos es importantísima. Desde antes de la pandemia nosotros teníamos el proyecto del aeropuerto de carga en el puerto de San José, volviendo esa área del sur del país en un área multimodal. Se sigue trabajando eso, ya hemos sido nosotros
varias veces al puerto de San José. El propio presidente fue una vez allá con nosotros y estamos trabajando para que este proyecto termine este año o a principios de año ya tengamos la fase 1 y empiecen ya a aterrizar los aviones que al ser al nivel del mar van a poder llevar más producto a exportación y vamos a poder tener una mejora en el aeropuerto de La Aurora al tener más espacio para los vuelos de turistas y tendríamos una mejor institución acá en la ciudad también. Las alianzas público-privadas las queremos impulsar, pero es importante ver una reforma legal a la ley. Estamos hablando de la infraestructura, se habló de la carretera y no se pudo llegar a un consenso precisamente porque la ley actual de alianza público-privada se entrampa un poco el paso final de cuando se llega a tener ya el proyecto básicamente por terminarse. Incrementar las competencias técnicas de los trabajadores. Yo siento que tenemos un país, lo sé, tenemos un país que tiene muchas bondades, está excelentemente ubicado, microclimas para diferentes tipos de agricultura, pero lo mejor que tenemos es nuestra gente. Muchas veces la estamos desperdiciando para que se vaya fuera de Guatemala o que no tenemos oportunidades de trabajo. De los 200,000 jóvenes que salen a la fuerza laboral, apenas les damos empleo formal a 20,000. ¿Cómo podemos hacer para que puedan tener un empleo formal? Pues impulsando la educación. La educación es sumamente importante. Podemos impulsar las becas de educación en inglés, el empleo a través de la figura del aprendiz, impulso de educación dual, como muchos países en Europa, y estamos de acuerdo con lo que habían mencionado antes, la reglamentación al tiempo parcial. Es importante y necesario flexibilizar esas contrataciones, porque muchas veces tenemos la necesidad de trabajo, tenemos el trabajo, pero no podemos sellar ese contrato por falta de esa reglamentación a tiempo parcial. Facilitar la resiliencia de la estructura económica. Queremos nosotros pensar en una industrialización de los subproductos agrícolas e impulsar nuevos hábitos de consumo. Para eso estamos desarrollando un proyecto que tiene enfoque en conservas, a la vez que este gobierno continuará promoviendo el sello blanco para promover el consumo de productos guatemaltecos, especialmente los hechos con las manos de los guatemaltecos más pobres. Para estas acciones tenemos como el eje transversal de la política de innovación y competitividad también, que es algo que nosotros queremos seguir manejando y el hecho en Guatemala sacarlo con mucho orgullo. Otras líneas de acción importantes es promover y acompañar la formalización del empleo. A los emprendedores, a los microempresarios, a agricultores en el proceso de formalización, para que tengan la posibilidad de enlazarse a nuevos mercados nacionales e internacionales y a la vez sean sujetos de crédito. Continuar con programas que el apoyo a las MIPYMES, como el Marketplace gratuito que lanzamos la semana pasada, Cómprale a la MIPYME, y el programa MIPYME Proveedora del Estado. Ese programa lo sacamos en el Día Mundial de la MIPYME. Es muy importante. Y es importantísimo también que articulemos esfuerzos multisectoriales. En el Congreso tenemos una muy buena relación con el presidente de la comisión, así como nos presentó Rodrigo, pues venimos de ser empresarios, sabemos dónde nos ha apretado el zapato, por eso también el sector privado es muy importante. La comunidad internacional, la academia, tanques de pensamiento como CABI y todos los que están ahora escuchándonos es importante. Porque la única manera que podemos salir adelante, la reactivación económica, les repito, no es solo del Ministerio de Economía, no es solo del Congreso de la República, es de todos los guatemaltecos, porque juntos saldremos adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Tony. De verdad es refrescante, creo yo, escuchar a dos personas en una posición de liderazgo importante hoy para el país, tanto al diputado Montano como a ti, Tony, como ministro de Finanzas, pues con ideas claras, con propuestas concretas. Ya tenemos de vuelta a Kikoy. Kikoy, pues te quedaste a medias, no sé si querés terminar y ahí entramos en la conversación dinámica.
No, pues gracias. Un pequeño problema técnico aquí con la señal, pero quiero decirles que sí, la ley de tiempo parcial es una ley que después de haber ido con varios sectores, sobre todo el sector había una persona ahí que nos dice, miren, el sector del turismo hay que impulsarlo. Claro que sí, el turismo es el 6% del PIB y en México, Costa Rica llega hasta el 13%, es una gran oportunidad y todos, sin excepción, me han dicho, la ley de tiempo parcial es algo que tenemos que implementar. Lastimosamente, pues se volvió un tema de ideología, pero creería que vamos a poder tener los votos necesarios para poderla pasar. Ahorita tiene que entrar a su primera lectura. Luego también la ley de zonas francas, una reestructura de la ley de zonas francas, si no es que hacer una nueva. Como sabemos, el éxito de los tigres asiáticos específicamente, o mejor decirlo así, en China, habían zonas de régimen especial y eso fue lo que hizo una de las razones por las cuales China se volvió en ese gigante y es lo que se quiere hacer en Guatemala. Es una tristeza que en Costa Rica se esté planificando ahorita 7,000 nuevos empleos a través de la ley de zonas francas. Ese es un dato que amablemente me proporcionó a Export y que aquí en Guatemala estamos perdiendo esa oportunidad, sumado a los otros empleos de Amazon y Google que están buscando en Costa Rica. Son aproximadamente 15,000 nuevos empleos con estas 3 iniciativas que Costa Rica ya tiene, que aquí en Guatemala lo estamos dejando de tener, teniendo mejor gente y mejor preparada, como lo hemos podido ver en la industria de los call centers, donde los guatemaltecos le ganan a los hindúes, a los filipinos, en la calidad del servicio. El guatemalteco está bien entrenado, tiene es férreo para trabajar, simple y sencillamente no le estamos dando las herramientas y tenemos que ser competitivos para esta fase post-COVID, o bueno, como el COVID se va a quedar por mucho tiempo, como decimos, vivir con el COVID, pero con estas leyes económicas que contribuyan al éxito del guatemalteco. Es importante mencionar, yo respeto mucho al ministro de Economía, sin embargo, hay que ser realistas y el nivel de ejecución ahorita del gobierno no ha sido, en el Ministerio de Economía, 5% del presupuesto se ha ejecutado y ahorita es cuando la economía necesita que haya ejecución. También se ha ejecutado de todos los fondos que les hemos dado, solo aproximadamente el 25% de los 20,000 millones que se dio y entonces esto demuestra que hay una gran ineficiencia. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros pasamos las leyes antitrámites, antiburocracia, cuando ahorita tienen el estado de calamidad que los obliga, no los obliga, sino los ayuda a comprar muchas veces sin pasar el proceso normal de compras? O sea que esa no es la excusa. Entonces, tenemos que empezar a ejecutar los fondos que ya tenemos, por ejemplo, en Crédito Hipotecario Nacional, el Fondo de Protección de Capital, 250 millones de quetzales. Ya el día de hoy hay 200 millones aprobados, pero hay una cola de 450 millones de quetzales y esto es para la pequeña y mediana empresa, sobre todo para la pequeña empresa. Y entonces una de las propuestas nuestras, unionista, que la vamos a pasar en el próximo pleno es de los 2,000 millones que no se han usado, porque se han usado 1,000 hasta el momento, agarrar 150 y dárselos para cubrir esa demanda que no está siendo satisfecha en el Crédito Hipotecario Nacional. Claro, y qué mejor que lo manejaran los bancos del sistema todo este dinero, pero es complejo porque son fondos del Estado y creo que ellos ni siquiera se quisieran meter a ese rollo. Básicamente, ¿por qué los bancos de Guatemala? Porque ya tienen la infraestructura para aprobar o no aprobar. Volvimos a perder a Kikoy, al diputado. Bueno, Tony, señor ministro, No, Kikoy y Tony, está bien. Vamos a tener que pasar el acuerdo para que no le corten el internet al diputado, creo yo. Sí, eso estoy pensando. Yo creo que lo tienen con banda muy delgada ahí. Lo tienen apretado al diputado. Sí. Pues la verdad que hay muchas preguntas. Yo he estado leyendo, hay muchas preguntas muy interesantes. Entiendo la parte de la ejecución, entiendo que es importante que el Crédito Hipotecario Nacional termine de ejecutar esos fondos para los más necesitados. No sé si quieres que me pase yo a platicar de lo de Paulo o esperamos un ratito a... No, yo creo que arranquemos ya la conversación y las preguntas. Yo tengo dos propuestas
adicionales que se han venido discutiendo, hablando un poquito de lo que tú decías de la importancia del sector construcción. A mí me preocupa muchísimo que antes de que arrancara la pandemia, habían 160 edificios en la ciudad de Guatemala en construcción y habían alrededor de otros 160 tramitando licencia para iniciarse a construir a finales de este año, principios del otro. O sea que digamos que entre este año y el otro año iban a haber alrededor de 320 edificios en construcción. Eso es un promedio, yo hice unos numeritos ahí rápidos, y eso son más o menos 500,000 empleos, y son miles de millones de quetzales en IVA, en ISR, digamos, la economía cascada que genera la construcción, no solo en empleos directos rápidos a nivel albañiles y ayudantes, sino que también a proveedores. Cada edificio que se construye requiere de muchísimos proveedores y acreedores, desde bancos hasta proveedores de clavos. Y me preocupa muchísimo que no he escuchado de nadie una propuesta para incentivar y mantener esa demanda que venía tan sana y tan necesaria para los guatemaltecos. Y una propuesta que yo te pongo ahí sobre la mesa es una de las grandes barreras que tiene hoy la industria de la construcción, sobre todo los desarrolladores inmobiliarios, porque la industria de la construcción es muy amplia. Los desarrolladores inmobiliarios, fuera de la ley de tasa preferencial, es el IVA. El IVA se vuelve un porcentaje muy alto que encarece la propiedad de una manera muy alta, y que realmente el comprador final pues se lo tiene que tragar. Y estás hablando de 100,000 quetzales para arriba, lo que la gente paga de IVA, por lo tanto pues es mucho. Hay una propuesta que se ha trabajado, que es que el IVA en la primera venta se pueda exonerar, y que se le aplique a los desarrolladores al ISR, para que realmente no se vuelva parte del costo. Y ese creo pues que es una propuesta que puede mantener un incentivo para que la gente siga comprando esos cientos de apartamentos que van a haber en oferta. Y podamos mantener o recuperar ese dinamismo que había tenido ya. Ahí está de vuelta ya el diputado Montano, ese dinamismo que había tenido ya, que ya traía la industria del desarrollo inmobiliario. Y la otra propuesta que creo que es interesantísima, esta es una propuesta que conocí hace un par de años, que creo que hicieron no sé si es en Estonia, y se llama Visa, en inglés es Visa Landing, y es que si tú eres una compañía de estas de tecnología, Amazon, Google, etcétera, y necesitas traer a Guatemala gente del Asia, gente de Estados Unidos, se le da visa de trabajo, inmediatamente aterriza. Es prácticamente automático el proceso de visa de trabajo, porque esos son talentos difíciles muchas veces de encontrar en los países, pero que estas empresas de tecnología necesitan esos talentos. Una compañía de esas puede necesitar, digamos, el 5 o el 10% de su fuerza laboral, necesita talentos internacionales que traerán de otros países, pero pueden generar, como está pasando en Costa Rica, miles de empleos, pero además generan muchísima riqueza, como lo hemos visto en Costa Rica. Esas son dos propuestas que les dejo ahí al ministro y al diputado para que lo metan en su análisis. Y bueno, habiendo dicho eso, creo que Paulo pues presenta agrupa en estas 7 propuestas las leyes. Creo que tenemos que priorizar. Creo que tenemos el tiempo contado. Creo que esto no es un tema de un mes, de 2 meses. Creo que esto es un tema que nos va a tomar de 6 a 12 meses aprobar y hacer todo lo que hay que hacer. Y habiendo dicho esto, tal vez, ministro, te quisiera dejar con la palabra de cuáles son para ti las cosas más importantes que habría que hacer ahorita para recuperar por lo menos
los empleos que se han perdido en los últimos 2, 3 meses y después y ponernos en una primera base para el crecimiento que necesitamos tener a futuro. Gracias, Rodrigo. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, porque hay preguntas interesantes y hay también invitados que, pues, que no les gusta nada de lo que decimos, pero tampoco proponen nada. Nosotros, cuando queremos apoyar a los guatemaltecos, lo hacemos para que sea a todos los guatemaltecos. Es más, cuando se apoya a las exportaciones, se apoya a todos los que tienen, por ejemplo, porque vengo del sector exportador y no es para negarlo, pero si yo ya aprendí a exportar, yo también puedo vender en el mercado local. Es más, cuando yo digo que queremos apoyar el hecho en Guatemala, eso es importantísimo porque muchas veces nosotros nos perdemos de lo mejor que produce Guatemala porque sale del país y no podemos probar lo que existe acá. Entonces, ahora que podemos nosotros tener esa prioridad de consumir lo guatemalteco, es muy importante. Yo lo que quisiera también, y si me dejas por el tiempo, porque quisiera decirte que tenemos mucho en común, como lo de Paulo, pero, por ejemplo, la parte tributaria no viene directamente del Ejecutivo, es algo que tiene que ir de la mano del Legislativo. Pero te quiero comentar que en Guatemala existe una estructura procíclica. Cuando la economía está bien, hay más recaudación. Cuando hay una desaceleración, baja la recaudación. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Hay una caída de la recaudación tributaria. En marzo había 1.6 millones de quetzales por debajo de la meta. Yo creo que los últimos números ya van por el doble de eso. ¿Millones o miles de millones? Miles de millones, perdón. Tienes razón. Y no podemos desfinanciar al gobierno. Entiendo que el gobierno aparentemente solo es gasto y no es inversión, pero tampoco se puede desfinanciar al gobierno. Puede ser peligroso porque implicaría más endeudamiento, menor capacidad de recursos para los hospitales que ya están caminando, entre otros. Lo que sí es cierto es que necesitamos considerar una política tributaria congruente con una política de atracción de inversiones, como la reforma a la ley de zonas francas, que ya la mencionó Kiko hace un momento, que lo quieren tratar, o un tratado de libre tributación iniciando con México. Tú mencionabas Costa Rica y la parte de poder tener algo similar a Estonia. Pues nosotros ya tenemos el talento en Guatemala y no podemos ni siquiera vendérselo a México por ese tratado de doble tributación. El punto número 2 de los 7 puntos. Tal vez solo para ir resolviendo ahí punto por uno, yo tendría ahí 2 temas que quisiera preguntarte. Ese es el punto 1 de Paulo, ¿verdad? De Paulo. Sí, yo entiendo lo del tema de que el gobierno necesita recursos, pero ahí tienes 2 temas tú que los puedes resolver que digamos como gobierno. Primero, entiendo que recibieron un crédito o tienen aprobado un crédito del Fondo Monetario Internacional de $591 millones, que son más o menos 4,000 millones de quetzales. Mi pregunta es, ¿no pueden utilizar ese crédito para compensar ¿cómo se dice? Esa laxatividad que propone Pablo en la tributación? Esa sería una primera pregunta. Y la otra es, por ejemplo, hay medidas como la de la mina San Rafael, que sabemos que la mina San Rafael directamente le representaba al país, al Estado, en tributación alrededor de 800 millones de quetzales, que a la hora de ponerla a funcionar, y así tienes la mina San Rafael, tienes la Puya, tienes la otra que está en Jutiapa, y obviamente la compañía guatemalteca de níquel. O sea, entre esas 4 minas, yo calculo que se podrían estar recaudando unos 2,000 millones de quetzales al año adicionales que hoy el país, por decisión de la Corte de Constitucionalidad, no estamos recibiendo. Clarísimo, Rodrigo. Ahí estamos mezclando el punto 1 y el punto 4, porque el punto 4 de Pablo dice normativa de aplicación del convenio 169 para permitir el reinicio de operaciones de la mina San Rafael. Yo no puedo estar más de acuerdo en eso, pero eso no va a ser un problema de hoy ni de mediano plazo. No depende ni del Ejecutivo, que hay un representante sentado acá, ni del Legislativo, que hay otro representante sentado en este foro. No depende de nosotros y no lo vamos a poder componer inmediatamente para que estos recursos
Perdón, sí. Perdón, la mina San Rafael hoy sí depende del Ejecutivo, depende del Ministerio de que el Ministerio de Energía y Minas ejecute el mandato que dio la CC, pero hoy depende 100% del Ejecutivo. A ver, y hay cosas que dependen del Ejecutivo, y voy a regresar al punto número 1, como lo que tú dices del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero no es lo mismo tener un préstamo que dicen que nos van a dar a tener la plata en la mano que necesitamos nosotros para gastar. A principios de abril, los diputados se desvelaron para que nosotros tuviéramos 11,000 millones de quetzales para inyectar a la economía. Yo recibí en el ministerio el primer peso a finales de mayo y lo pude hacer el primer pago prácticamente casi que la primera semana de junio. ¿Por qué? Porque tienen que sacar, no es lo mismo aprobar la ley que la comisión de estilo. Yo tengo apenas 6 meses en el sector público y no sabía, mira, de la bolsa me puedo sacar dinero y te lo puedo dar, es mi dinero. Este es dinero del pueblo de Guatemala. Yo 20 años después de esto voy a tener responsabilidades sobre el mismo y hay cantidad de leyes y reglamentos para que este dinero que nos lo dieron, poderlo usar y poderlo llevar a una efectividad. Tengo 2,000 millones de quetzales que me asignaron a un fondo de empleo, que si los empleadores no lo piden, yo no puedo regalar esa plata. Yo tengo apenas 130,000 trabajadores inscritos y el proyecto era para 300,000 trabajadores. Entonces voy a estar abajo de lo que me ofrecieron, no abajo de lo que he pedido, porque lo voy pidiendo conforme lo voy necesitando. Pero definitivamente no me voy a gastar los 2,000 millones de quetzales porque eso requería que los empleadores pidieran ese bono de desempleo, que no lo han pedido por X, Y, Z. Ok, ya tenemos una buena plataforma para hacerlo, pero no se atreven para pedirlo. Entonces, no es lo mismo voy a recibir un dinero que yo tengo que hacer estos gastos el día de hoy. Entonces, sí es un poquito difícil con esa parte de lo que yo te estaba diciendo en ese punto número 1 de la relajación tributaria, que entiendo, hay impuestos que a mí no me gustan, que si yo te lo menciono a otro ministro, a otro compañero de gabinete, puede ser que me maten. Hay impuestos que nacieron temporales y son perennes, no deberían de ser, en fin, pero podemos negociar estos impuestos con otras reformas a leyes que nos pueden atraer a los inversionistas y de ahí poder tratar de hacer algo. La agenda de desburocratización, completamente de acuerdo. En Mineco estamos apoyando la ley antitrámites, estamos teniendo acciones como la ventanilla de construcción, la ventanilla única de comercio exterior. La normativa, punto número 3 de Pablo, la normativa del 175 del OIT, coincidimos. Deberíamos de pensar también algo a un reglamento por una rápida implementación, además a nivel de Congreso generar más certeza jurídica. Deberíamos ir inclusive más lejos, como les mencioné, el aprendiz, que es algo que se utiliza en otros países para promover capacitaciones y fortalecer las competencias. El punto número 4 ya lo discutimos, el 169, aunque depende inmediatamente de un ministerio, sinceramente, yo te digo que los pasos va a hacer algo un ministerio y después te va a topar en otro lado. O sea, realmente no te permite eso. La devolución al crédito fiscal a los exportadores, completamente de acuerdo, estamos trabajando, pero eso es SAT, Ministerio de Finanzas, Banguat, nosotros solo estamos en una parte de apoyo. Ley de interés preferencial para la vivienda, el número 6 de Paulo. Yo creería que está bien, pero debemos de pensar en algo más integral. Los polos de desarrollo, pensar en esas ciudades intermedias, desarrollar áreas de alto potencial con la creación del empleo a la par, para que tengamos ese balance y no tengamos únicamente solo viviendas donde pues no llega nadie, pero es importante también esa ley y la ley de infraestructura vial. Pero como yo se los mencioné, una infraestructura estratégica, no solo vial, porque necesitamos carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y reformar esa ley de APP que nos ha quedado mal, ¿verdad? Y en la banca, los 3 de la banca, la ley de leasing, nosotros la estamos promoviendo, la mencionó también el diputado Montano. La ley de insolvencias, estamos completamente de acuerdo con Pablo, la estamos trabajando. Y inglés como herramienta de empleo, de acuerdísimo, fundamental para los contact center BPOs. Les tenemos buenas noticias, están viniendo a Guatemala cerca de 10,000 empleos nuevos en este sector en el resto del año
y a principios del próximo año, porque es un sector que nosotros, y repito, la gente, que es lo que tenemos en Guatemala, es el mejor asset que nosotros tenemos y lo podemos hacer. Ahí están Cuéntanos un poquito, Tony, perdón, con el tema del inglés como herramienta de empleo, porque estoy seguro que muy poca gente sabe por qué esa barrera, por qué es que los guatemaltecos no aprenden inglés o qué es lo que pasa, cuál es la barrera con el tema del inglés. Bueno, no, a ver, nosotros tenemos en la currícula, pues, si lográramos enseñar inglés desde pequeños, podría ser mucho más fácil, porque a través del INTECAP y de la mano de instituciones privadas hemos llegado a que las personas que tienen cierto nivel de inglés ya puedan llegar a trabajar en un call center o BPO, pero para que lleguen a ese nivel de inglés, no la educación secundaria, o sea, después de tercer curso o después de un bachillerato, no llena los suficientes requisitos de inglés. Inclusive, un secretariado bilingüe, que en teoría es bilingüe, de una institución pública no tiene el suficiente inglés para poderse defender como una herramienta. Para mí el inglés no es un segundo idioma, para mí el inglés es una herramienta como matemática, como física, y por eso es que hemos tenido problemas, porque cuando dicen que la educación debe ser bilingüe, ok, debe ser bilingüe porque tienen el español y su idioma materno, que está perfecto, que no debemos de olvidarnos de las raíces, pero entonces deberíamos de tener educación trilingüe, inglés, español y el idioma materno, porque el inglés realmente es una herramienta para el desarrollo, especialmente para los jóvenes, y de la mano con este tiempo parcial que podemos apoyar, podría ser muy interesante. O sea, lamentablemente es un tema entiendo yo, de ley en el tema de la currícula que el Ministerio de Educación tiene como obligación enseñar el idioma materno de número 1 y el español de número 2. Y ya se ha cambiado, la ministra de Educación tiene otra mentalidad, nos hemos sentado, ha estado apoyando con el inglés, y yo creo que es algo que va a llevar un poco de tiempo, pero que ya lo tenemos dentro de el scope de acción, y es importantísimo. Toda esta sumatoria va a crear nuevos empleos. Lo que sí necesitamos es rápidamente salir de esta problemática actual, y yo creo que nos queda más que julio. No creo yo que después de julio, principios de agosto, ya tengamos que tener, ojalá pueda irme a comer una carnita ahí me voy a dar, allá a la zona 10, por ahí. Con internet. Pero sí nos hace falta ese tipo de cosas. Debemos de apoyar realmente a los restauranteros. El turismo todavía va a tomar un poco más de tiempo. Debemos de apoyar ese turismo interno porque a pesar de que se pueda abrir el aeropuerto el 15 de agosto, empezarán a venir los propios chapines, alguno que otro por temas de trabajo, y ya los turistas pues esperamos que ya sea pues el tema de fin de año que vengan, pero ya se perdió la Semana Santa, que es una época grande para el turismo, y ya se perdieron muchas otras épocas fuertes que los debemos de apoyar. Entonces, muchas gracias. Es importante. Yo creería también que la apertura de centros comerciales puede ser algo digamos, empezar parquearse uno sí, uno no, para que el mismo parqueo pues no tenga menos gente. Y yo entiendo que este sector formal ya está preparado con todas las disposiciones para poderlo atender a uno con su mascarilla, con su gel, con los termómetros. Ya estamos bastante cerca de eso, y esperamos que de la mano de salud, cuando ya tengamos esos números reales para poder decir hacia dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ya podamos tener eso. Y yo les digo, no está lejos, es un mes, un poquito más de un mes. Buenísimo. Sí, fíjate, ayer tuvimos un foro de centros comerciales y ellos hablaban que solo el Estado está perdiendo alrededor de 60 millones de quetzales de IVA al día por lo que no se consume en los centros comerciales. Y lo irónico del tema es que tú vas a los mercados, por ejemplo, tú vas a los centros urbanos vas a la terminal o vas a los centros urbanos de los pueblos, de los municipios, y eso está, como diría el presidente, apeñuscado de gente.
sin ningún tipo de protocolo o con muy pocos protocolos, y los centros comerciales que sí podrían implementar protocolos no lo tienen, ¿no? Entonces ellos están cerrados. Entonces yo creo que ahí hay ironías que ya el Ejecutivo tiene que darse cuenta que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Yo estuve en Amatitlán el sábado antepasado, atravesé todo el pueblo y la gente realmente, mucha gente sin mascarilla, la mayoría de gente sin distanciamiento social, pero los empleos formales cerrados todos, ¿verdad? Los comercios formales, los restaurantes, el Hotel Santa Teresita, todos esos comercios que sí podrían estar implementando protocolos cerrados, y entonces realmente ahí pues no hay realmente un control y es irónico porque tiene cerrado lo que sí puede tener protocolos y está abierto, y no estoy en contra de que esté abierto los mercados, cerrarlos es imposible, ya trató el presidente de hacerlo una vez y veamos lo que sucedió. Haciendo y entrando un poquito en la materia del 175 del tiempo parcial y de otras leyes de desarrollo económico, como tú decías también, ministro, en la flexibilidad laboral. Y esta pregunta es para el diputado Montano, porque yo creo que el Congreso es el único que le puede poner un límite, es a nuestros flamantes sindicatos. Lamentablemente los sindicatos se han degenerado en Guatemala, hay que decirlo, y hoy por hoy nosotros en República sacamos un reportaje hace como un mes y medio, de incluso una extorsión que estaba mandando un líder sindicalista para que no fuera aprobado el 175. Y yo sé que en una reunión hace muchos años, ese mismo líder sindicalista le dijo a un líder empresarial de que se oponían al 175, no porque no creyeran que fuera malo, sino que porque podían, para ellos era una victoria que habían ganado en 1978, que no querían dar como perdida. O sea, era un tema absolutamente ideológico. ¿Hay alguna manera de ponerle límites a estos grupos que realmente nos están costando el desarrollo en el país? Estás en mute. Estás en mute, Kikoy. Kikoy, estás en mute. Estás todavía en mute. Ok, ahí estamos. Ahora sí. Básicamente, Rodrigo, claro que pues, se puede, simple y sencillamente pasando la ley de tiempo parcial. Eso sería la manera de mostrarle a cualquier tipo de sindicato que los guatemaltecos estamos unidos en cuanto al progreso económico del país. Ya no es una cuestión de ideología, porque ahí tenemos el ejemplo de Costa Rica, que se supone que es una sociedad más justa que la de Guatemala, que tiene mejor educación, mejor salud, bla, bla, bla. Pero ellos tienen el 18% de su gente a tiempo parcial. En Guatemala hay 300,000 personas que ya trabajan a tiempo parcial, solo que no tienen sus prestaciones y no tienen IX, por ejemplo. Ahorita, con esta crisis económica, calculo yo que va a llegar a 600,000, si no es que más, las personas que van a estar trabajando ilegalmente, por decirlo así, a tiempo parcial. Entonces, ¿por qué no legalizarlo? Es, número uno, que las personas se vuelvan formales, y número dos, que estas personas tengan beneficios. No es pagarles menos, porque se les paga proporcionalmente. Una persona que trabaje hasta 6 horas, no puede ser que trabaje menos de 6 horas, no puede ser tiempo completo, por ejemplo. Entonces está bien dictaminado, la OIT lo ha dictaminado, en México lo hacen así también, y es una de las condiciones fundamentales para que este país despegue económicamente. Yo sí creo en esa ley, y le digo al ministro, con todo el aprecio que se le tiene y que tiene el oído del presidente, probablemente, que así como pegaron a aprobar el estado de calamidad con 15 votos, y podemos sospechar que se vuelva que obsesionen estas 7 leyes que son básicas para la economía del país. Si nos damos cuenta, en las agendas del Congreso están siempre las leyes y las dejamos de último. Uno, por discutir el estado de calamidad, ahora por lo de las cortes, luego por lo de la ley orgánica del CHN, todo importante, pero lo urgente es aprobar estas 7 leyes
siempre la OIT ya estaba en agenda, se quitó de la agenda. La ley de leasing apenas está entrando a su tercera lectura porque se ha quitado hace 2 meses que está en agenda la ley de leasing. Entonces, de alguna manera, el Ejecutivo tiene alguna influencia sobre su bancada en el Legislativo y pedimos la ayuda, o sea, que se obsesionen con pasar estas 7 leyes, así como lo hicieron en el estado de calamidad, porque podemos hablar aquí toda la tarde, podemos hablar mañana todo el día, pero no van a pasar nada si no aprobamos estas 7 leyes, ¿verdad? Entonces, y un llamado también para que miremos qué vamos a hacer con el bono 14. Se me ocurre que los fondos del CHN sean liberados rápidamente para la pequeña empresa para que puedan pagar su bono 14 o por lo menos a una gran parte de los desempleados o que están suspendidos que se les pueda pagar su bono 14, pero el ministro de Trabajo hoy fue muy tajante en que no se puede llegar a consensos, o el ex ministro de Trabajo, mejor dicho, que no se puede llegar a consensos con el empleado. Hay empleadores que llegan a consensos de 6 meses, mire, le vamos a pagar en 6 meses, no le vamos a dejar de pagar, pero el ministro o exministro hoy fue muy tajante y eso sí viene del Ejecutivo. Entonces, a sabiendas de que el presidente de la República le hace y escucha al ministro de Economía, yo le quiero abogar el día de hoy para decirle que nos ayude a obsesionarse con pasar estas leyes tan importantes para el país, así como pasaron el estado de calamidad, que por cierto voté en contra por las razones que no vamos a mencionar ahorita porque no es el momento. El ministro de Economía es una gran persona, tiene grandes ideas, es un idealista, lo respeto, pero como todos sabemos, la política funciona de diferentes maneras. Y si no nos da una mano el presidente de la República en aprobar estas leyes, vamos a estar aquí en un webinar, Rodrigo, en 3 años y vamos a seguir hablando de lo mismo y eso es lo que a mí me frustra un poquito, pero con lo que tenemos que lidiar. Ministro. Por alusión, muchísimas. No, yo creo que, a ver, el bono 14, estaba el exministro de Trabajo bajo juramento en una citación donde a los restauranteros les dijo: el viernes les tengo la solución. No me voy a dar ya un nuevo ministro de Economía. Yo tengo una reunión. De trabajo. No, ministro de Trabajo, sí, ya solo falta el de Economía. Sí, hay un nuevo ministro de Trabajo. Yo me voy a juntar con él el día lunes, pero ya estamos platicando y yo creería que sí hay una salida para que se le pague a los derechos. Pues todas las personas que han abogado por el bono 14 no han dicho no lo quiero pagar, solo han dicho miren, necesito plazos para pagarlo. Exacto. Y eso es de todos. Y yo creería que la mayoría de personas, inclusive la mayoría de trabajadores que han visto cómo está la situación de sus empleadores, podrán llegar a un acuerdo bastante rápido. Entiendo que eso pues va a llevar que tener un consenso, pero yo estaba a punto de vamos a sacar, así como salió un comunicado el día 30, en el último día del exministro de Trabajo, vamos a sacar un comunicado en conjunto con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, diciendo que estamos ya viendo las posibilidades de llegar a ciertos acuerdos y después les vamos a informar cómo podemos llegar a que este bono 14 pues pueda pagarse de alguna buena manera. La otra opción es que así como lograron ponerlo de las placas de circulación, o el pago, perdón, de circulación de vehículos a más largo plazo, pero ver que el legislativo vuelva a unirse, a juntarse ahora que ya hay más confinamiento ahí en el hemiciclo que es tan pequeño, lo veo un poco difícil. Entonces yo creo que nos podemos poner de acuerdo, nos hemos podido poner de acuerdo en muchas cosas. Esperamos darles una buena noticia a todos los empresarios que están sufriendo. Apenas se les está pagando a sus trabajadores y yo sé que se les va a hacer. Muchísimas gracias, ministro. Ministro, ¿se ha pensado o se tiene ya, tú decías en la última filmina de tu presentación
que esto es un esfuerzo multisectorial y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en Guatemala el poder en ese sentido está bastante diseminado y es muy difícil que el Ejecutivo pues actúe y nos traiga todas las soluciones que quisiéramos, no digamos el Congreso por la manera que es conformado y el sector empresarial igual. ¿Hay alguna fuerza de tarea? ¿Se ha pensado o se tiene ya alguna fuerza de tarea, un task force en donde realmente no solo se piensen, y esta la pregunta se las tiro a los dos, tanto al ministro tanto al ministro como al presidente de la Comisión de Economía, y a ti, Pablo, también, bienvenido a responderla, porque yo sé que has estado muy cerca también del sector empresarial. ¿Alguna fuerza de tarea en donde se puedan definir estas prioridades y empujar esto en favor del país, como por ejemplo, yo sé que lo está haciendo Guayaquil en Ecuador? Bueno, la parte de Guayaquil ya está completamente, estamos trabajando En la parte médica. En la parte médica, correcto. Ese es el webinar de mañana. La parte económica. Bueno, la parte económica, tal vez Pablo ya puso la cámara y antes de poner yo, pero sí estamos trabajando. Parte del sector hemos, con el sector privado, tenemos ya un conjunto que vamos a ir a vender a Guatemala a los mercados extranjeros. Nosotros sabemos para qué somos buenos, pero si alguien de fuera nos dice para qué somos buenos, es más fácil que nos compren. Y por ahí ya tenemos una fuerza de tarea para que nos vayamos a vender como un lugar bueno para la inversión. Entendemos que si no quitamos todos los cortapisas que hay, como el 169, pues de balde nos vamos a ir a vender en esa parte. Pero sí sabemos que hay cosas que sí podemos hacer. Dejo a Pablo porque yo vi que encendió la cámara. No, yo personalmente creo que el tema de la priorización debiera ser un ejercicio, como tú decís, de fuerza de tarea. Yo creo que sí es importante. Yo creo la ventaja que creo yo es de que tanto Enrique como Tony tienen las cosas muy claras. O sea, y la desventaja y la mala noticia es que no dependen de ellos dos todo. Ese es el tema, porque ellos tienen bien claras las cosas y de ahí en adelante es que empieza a trabarse. Yo creo que el país... yo creo que tenemos que jalar todos para el mismo lado. Yo creo que hoy no hay nadie que no esté damnificado con esta crisis y las prioridades están. Yo creo que tú lo dijiste también, Rodrigo, al arranque, que estas propuestas vienen dando vuelta desde hace varios años. Yo que he estado en los debates, esto es un tema bien importante y siempre se bloquean por cualquier cosita. Yo creo que así como falta educación de salud en el país, también hace falta mucha educación económica, particularmente en el Congreso. Ahí Enrique no me podrá dejar mentir de que lo que se habla en los pasillos del Congreso son otras cosas bien diferentes a esto que estamos hablando acá. Y es una de las tragedias que tenemos. Un Congreso y voy a ver, estoy tratando de buscar en mi cabeza cuándo fue la última buena ley económica que salió del Congreso, que haya cambiado el giro del país para bien. En el tema económico, yo no me recuerdo, ¿no? Por lo menos tenemos unos buenos años de que haya pasado. A lo mejor la ley de APP podría haber sido, pero no se ha generado ni una APP, entonces fue una buena ley. La ley de factoring, podría ser la ley de factoring. La de factoring podría ser, fíjate, podría ser la última. Únicas. Sí, pero no hay... Venía de la mano de la de leasing y se quedó en el tintero la de leasing. Eran gemelitas. Sí, venían juntas. Entonces, si te das cuenta, no tenemos una nueva ley de electricidad, pongámosle así, porque la ley de electricidad sí es un parteaguas clarísimo y cómo el país empezó a avanzar. Entonces, no tenemos eso, ojalá que se logren. Yo creo que no solo las que se mencionaron aquí, pero las que se han mencionado en otros foros y también las que ha mencionado Enrique, creo yo de que en el tapete hay una muy buena selección de leyes y es momento de que pasen. Este país necesita buenas noticias ya económicas para empezar a moldear esas expectativas. Recuerden ustedes que la economía depende mucho de la expectativa y se va alimentando con noticias y con cosas nuevas.
La ley de electricidad tiene ahorita un símil con la ley de infraestructura vial que tú mencionaste, que Kikoy mencionó, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, y creo que puede ser un buen detonante si salimos bien librados de esto. Ojalá que como dijo Paulo, pues se pongan al pecho los muchachos ahí, compañeros de Kikoy, y sacar adelante. Yo creo que si realmente nos ponemos a ver esas leyes que son económicas y que no son partidistas, podríamos hacer al menos un par buenas rápidamente. No, y lo triste, y voy a dejar a Kikoy ahorita con la palabra, pero lo triste es que muchas veces, yo sé, por ejemplo, que una de las oposiciones que hay en el Congreso a la ley de infraestructura vial es por quién creen ellos que la patrocina o quién es el padrino de esa ley. Me refiero, no patrocina de dinero, sino que quién apadrina esa ley. Y entonces, como la padrina una organización o un grupo de gente que a mí me cae mal, entonces me importa un bledo Guatemala, me importan un bledo los guatemaltecos, pero yo no les voy a dar a esas personas esa victoria. Kikoy, ¿cómo hacemos? Y ahí es donde yo creo que una fuerza de tarea podría ser interesante para no solo empujar esta agenda, que si vemos la agenda del Partido Unionista, de las leyes que ya habla Kikoy en la Comisión de Economía, la agenda del Ministerio de Economía, que yo también veo que es una agenda que trae muchos años de trabajo, no es un tema no es una ocurrencia de la pandemia, y la agenda que presentó Paulo. Realmente podríamos desarrollar, esto es una agenda de por lo menos un año de implementación, en donde necesitaríamos que Kikoy pues tenga todo el apoyo en la Comisión de Economía en lo que queda de este año, y probablemente necesitaríamos que fuera reelecto como presidente de la Comisión de Economía el próximo año. Para que eso suceda políticamente, tienen que unirse una serie de sectores y tienen que darse una serie de condiciones. ¿Qué crees tú que se necesitaría, Kikoy, para que eso suceda? Bueno, la bancada del Ejecutivo en el Congreso o el partido que lo llevó al gobierno y sus aliados es una parte fundamental que estén comprometidos con la reactivación económica. Quiero decirle que en la Comisión de Economía tenemos representantes de más de 10 bancadas, inclusive tenemos a 4 miembros de la UNE, y muchos de ellos han estado de acuerdo conmigo, sobre todo en la ley de infraestructura vial, aunque ustedes no lo crean. Nos han dicho, sí, aunque Karina Paz me ha dicho, mire, yo voy a ser el estandarte de esta ley. Tenemos otras personas que han sido el estandarte de la ley de protección a los bancos, por ejemplo, que lo llevamos al Ministerio de Economía, yo se los presenté a Jorge Castro, y así a un montón de personas que están ahorita y creen en estas 7 leyes, pero la ventana de oportunidad se está cerrando. Y de nuevo, es importante lo que está pasando ahorita, el país se volvió a polarizar, pero yo creo que la economía es algo que tenemos que estar todos de acuerdo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, es muy importante que tengamos el apoyo del Ejecutivo, el presidente del Congreso de la República, que son amigos con el presidente de la República, con el presidente del Congreso, y que agenden esta agenda económica y que le den prioridad. No quiere decir que lo otro no sea importante. ¿Cómo no va a ser importante la elección de las Cortes? Por supuesto que sí. El estado de calamidad, a favor o en contra, por supuesto que es importante, pero pongamos la agenda económica primero. Y eso es lo que le pido de favor al ministro. Nosotros, como él sabe, hemos mantenido una unión hasta el momento en la Comisión de Economía con varios partidos, como les vuelvo a repetir, inclusive con la UNE. Y ahorita la ventana de oportunidad se nos está pasando, porque cada vez que hay una agenda, y Rodrigo, te voy a compartir con República la agenda, o si no, pues creo que siempre la tienen ustedes igual, las leyes de tipo económico pasan a segundo plano. Y entonces, por mucho que podamos hablar aquí y por mucha que ahorita tengamos la fuerza, si no nos dan un empujoncito en el buen sentido de la palabra, esto se va a quedar en veremos. Y tal vez ahí lo lamentable, Kikoy, es que sucede lo mismo que está sucediendo con el tema de la apertura del país, que la gente cree que esto es un tema de ricos contra pobres, yo he escuchado a diputados decir, pero es que con esa ley van a haber algunos que se van a volver millonarios, como que si eso en primer lugar tuviera algo de malo,
obviamente sí es legítima la manera de hacerse millonarios, pero en segundo lugar, ¿cómo hacemos para que la gente entienda que esto no es un tema de riqueza banal? Esto es un tema de riqueza para el país, que si el país genera riqueza, entonces sus ciudadanos van a tener empleo, van a tener y van a estar pues en mejores condiciones económicas todos los ciudadanos. Eso es un tema que yo lo he visto y yo lo he conversado y a mí me lo han dicho directamente algunos diputados. Me han dicho, no, pero es que con la ley de infraestructura vial, los que hagan las carreteras se van a volver multimillonarios. Bueno, pues sí, pero ¿y qué? O sea, lo mismo pasó en Estados Unidos, lo mismo pasó en Europa, y gracias a esas inversiones de esos millonarios que se hicieron más millonarios probablemente, pues hoy todo el pueblo estadounidense tiene una infraestructura de primer nivel, todo el pueblo europeo tiene una infraestructura de primer nivel. ¿Cómo Rodrigo, hacemos para bajar para bajar la narrativa a que esto es un tema de que tenemos 1 o 2 millones de guatemaltecos sin empleo prácticamente hoy en Guatemala? pues mire, yo le digo una cosa, Rodrigo, el 70% del país es economía informal, pero la economía informal no son gente muy inteligente, es la gente que No, está manteniendo ahorita al país, la no me economía cabe la informal. menor duda. La formal estamos en la calle de la amargura. Son gente inteligente como buen emprendedor. Si se lo explicamos bien y con términos sencillos, estoy seguro que lo van a entender, aparte de socializar la iniciativa. Es algo que no lo hicieron muy bien, no hicieron una buena comunicación las personas que estaban promoviendo esta iniciativa. Eso es un secreto a voces, que fue muy mal, por decirlo así, publicada o promovida esta ley. Habiéndole dicho eso, es importante mencionar, por ejemplo, uno de sus patrocinadores, Banco Industrial, cuando se expandió a Honduras, ellos sacaron bonos del Banco Industrial a 8% y socializaron la inversión. Ahí está gente que son socios, por decirlo así, del Banco Industrial y reciben su 8%. Igual, ¿por qué no 10%, 15% de esa inversión socializarla? Y si un guatemalteco tiene 20,000 quetzales y lo quiere poner al 8 o al 10% y diga, yo soy parte dueño de esa carretera. Esa es y yo no lo sabía, pero hay un componente que es así. Simple y sencillamente no se supo socializar. Entonces, hay muchas maneras de poderlo hacer y pues aquí estamos a las órdenes para poder contribuir con socializarlo y dar ideas de cómo poderlo, inclusive dar una vuelta por el país hablando de cómo va a ayudar esto, como que si fuera una campaña política. No se necesita de muchos recursos, pero ¿por qué no irle a hablar, por ejemplo, a las cámaras de comercio de los departamentos y explicarles cómo va a funcionar? Porque lo que sí saben las cámaras de comercio es que hay una gran corrupción cuando el gobierno hace una carretera. Eso lo saben perfectamente. Pero si usted les da una alternativa, lo van a hacer. Pero entonces hagámoslo, vayamos a socializar, no yo. Pero usted, por ejemplo, vaya a socializar cada ley, usted como periodista, vos como periodista, perdón, y entonces se van a las cámaras de comercio de cada departamento a socializar la ley y le va a decir, mira, hasta usted va a poder invertir. Pero si usted llega al Congreso una semana antes de que se apruebe y pasa un panfleto, pues la verdad es que va a caer mal. Es la verdad, le va a caer mal a la gente porque siente que se lo están imponiendo. Muchas cosas y maneras de hacerlo que ya platicaremos con vos más adelante, pero sí creo que se puede hacer. Buenísimo, muchísimas gracias, diputado. Ya se nos acabó el tiempo. Ministro, pues si quisiera dejarnos ahí unas palabras de cierre a las órdenes. Bueno, prácticamente lo que tú habías dicho, Rodrigo, que por qué nosotros como guatemaltecos no pensamos en que esto es beneficio para todos. Y es cierto, las carreteras es beneficio para todos. Pues así como dijo el diputado, tal vez yo soy muy idealista, pero si perdemos los ideales, no aguantamos 10 minutos en un puesto de estos. Entonces, tenemos que mantener esos ideales para que pensar que si estamos aquí, que realmente yo no estoy aquí por querer hacer nada más que poder servir, estaría más tranquilo viendo qué hago con el negocio, pero aquí estoy y es porque realmente los ideales que tengo es de tener un mejor país para mis hijos. Entonces, es importante que logremos tener eso y no perderlo. Y si, pues, si le apuntamos al bullseye y le pegamos, bueno, y si
le pegamos al 90%, pues igual vamos a estar contentos. Tal vez no tendremos las 7 leyes, tendremos 5, 4, pero ya vamos caminando. Entonces, sigamos sobre esa línea. Agradezco al diputado Montano ese apoyo que nos está dando y le tomo la palabra de hablarle a mi presidente, a mi jefe y a la bancada que está ahí para que estas leyes sean importantes para el futuro cercano y que el segundo semestre tengamos mejores opciones para la economía del país. Muchísimas gracias, señor ministro. Pablo, pues sos como de la casa, pero por favor, también a las órdenes, si quieres ahí dar unas palabras de despedida. No, pues, no, gracias a Tony y a Enrique por estar ahí en las trincheras. Creo que gente proba es lo que necesitamos en el país. Lo dijo Tony, hay mucha polarización. Creo que no es momento de eso, no es momento de agendas ideológicas. Creo que hay que dejarlas de lado. Creo que tenemos que basarnos en números, en datos y el beneficio. La verdad que en esta crisis mundial que estamos viendo, están saliendo cosas raras, ideológicas por todos lados. Ojalá que Guatemala no caiga en esa batalla, sino que la batalla sea por derrotar la pobreza y lanzar de una vez por todas este país hacia adelante en un crecimiento económico inclusivo, donde haya gente que tenga empleo, que haya buen empleo, que haya buenas empresas y que el gobierno también, como decimos acá, se embuche por los impuestos que pagamos todos. Entonces, y que se lo lleve a la gente necesitada. Así que muchas gracias por la invitación y ánimo para seguir adelante a todos. Muchísimas gracias y pues igualmente, muchísimas gracias Pablo, señor ministro, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Sabemos que estás con una agenda bastante loca. Igualmente, diputado Montano, muchísimas gracias por el tiempo hoy y muchísimas gracias a los cientos de guatemaltecos que nos acompañaron, a Ferco, a Cementos Progreso y a Banco Industrial. Vamos a seguir teniendo webinars de reactivación económica. Seguramente volveremos a invitar al ministro y al presidente de la Comisión de Economía, no una, sino varias veces más. Y seguiremos siendo nosotros muy insistentes en apoyar y en acompañar esta reactivación económica que tanto necesita Guatemala y los guatemaltecos. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Garnet.